Vamos a leer capítulo número 22 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer, vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Versículo número 15. Vamos a compartir la palabra de Dios para que todos la leamos. Y nos dice la bendita palabra de Dios, versículo número 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad, pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Seguimos, hermano y hermana, en esta lectura donde nuestro Señor Jesucristo, hermano, está dando respuesta de cuál es el motivo por el cual Él hacía y decía las cosas que hacía y decía, y que hacía sentir mal a los fariseos, a los hermanos herodianos, a los escribas, a todos los religiosos. Y ya el Señor, hermano, pues ya mencionamos de las tres parábolas que el Señor les dijo, les enseñó, en las cuales claramente el Señor, ellos entendieron que hablaba de ellos. Y en esas parábolas el Señor, hermano, daba, además de la enseñanza y la reprensión que era contra ellos, la profecía de lo que, hermano, o de cómo, hermano, aquella situación iría a parar, o sea que terminarían matando, así como en dos de las parábolas matan al hijo, al heredero. El Señor está profetizando de que ellos van a llegar a ese punto de matar al Hijo de Dios mismo, bueno, a Dios mismo. Sin embargo, hermano, dice que se alejaron y al ver los fariseos que no podían, hermano, porque eran los fariseos, hermano, los que tenían el mayor control, entonces se unieron. Fíjese que es tremendo, porque el diablo, hermano, cuando se trata de las cosas de Dios, hermano, aún así el diablo hace que las personas que puedan ser hasta enemigas, en ese caso los herodianos que, hermano, creían bueno, era un grupo político, aunque supuestamente eran religiosos, pero eran más políticos, por eso se llamaban herodianos, porque ellos eran un grupo político que apoyaba a Herodes, aunque eran judíos, apoyaban a Herodes, por eso se llamaban los herodianos. Y los otros igual, los fariseos, hermanos, que eran los que dirigían los destinos socioeconómico, religioso y todo del pueblo de Israel, eran enemigos, porque para los fariseos los herodianos eran vendepatria, eran traidores, porque estaban apoyando, hermano, al imperio que los tenía subyugados. Entonces para ellos, así como los recaudadores de impuestos les llamaban vendepatria, así a los herodianos, hermano, los odiaban. Pero al ver los fariseos que no podían, hermano, agarrar al Señor Jesús en ninguna de sus preguntas tentativas que le hacían, dice que, hermano, consultaron, dice, juntamente con los herodianos, dice,
cómo hacerle caer o agarrarle en algo. Entonces, por supuesto que ellos dijeron, bueno, vamos a convocar a una reunión, y se convocó la reunión entre fariseos y herodianos, y ahí dijeron, bueno, miremos cómo hacemos, qué podemos hacer para que este hombre haga o diga algo en lo cual podamos sorprenderlo y arrestarlo, porque ellos querían la más mínima, hermano, razón para prenderle y matarle. Ellos ya estaban dispuestos a matarlo. Entonces querían, hermano, que hubiese una razón para que el pueblo no se levantara contra ellos, hermano, pensando que lo habían arrestado injustamente, sino que ellos querían que el pueblo estuviera consciente que lo habían arrestado por algo que había dicho en contra de la ley, hermano, o en este caso, hermano, en específico, contra el imperio romano. Entonces se unen, hermano, y formulan la pregunta, como siempre, hermano. Ellos formulaban las preguntas, decían, bueno, preguntémosle esto para que nos conteste esto o esto. Entonces, si nos contesta la primera, si nos dice sí, entonces le decimos esto. Si nos dice no, entonces le respondemos esto. Entonces ellos formulaban, entonces, ¿qué pregunta le podemos hacer para que en cualquiera de las dos respuestas que nos dé, podamos agarrarle? Y entonces, hermano, como le digo, como los herodianos apoyaban al imperio, entonces, hermano, ir en contra del imperio era como una sublevación, hermano. De hecho, habían, ya lo hemos mencionado, hermano, dentro del grupo de los 12 discípulos del Señor había uno que había sido guerrillero. El grupo se llamaba los Celotes. Era un grupo guerrillero que estaba, hermano, hacía eso, incursiones terroristas contra el imperio romano. Entonces, hermano, levantarse, hermano, contra el gobierno era, hermano, calificar a tal persona como un terrorista, como alguien que se está oponiendo al imperio. Entonces, por eso es que se unieron. Bueno, si no lo hemos podido agarrar en ninguna pregunta religiosa que le hemos hecho, ahora entonces tratemos de tentarlo en una pregunta política para ver si ahí lo podemos agarrar. Y entonces deciden, ya sé, le vamos a preguntar acerca del tributo, de los impuestos. Le vamos a preguntar, porque eso involucraba al imperio. O sea, lo que era impuestos o tributos, como aquí se llama, hermano, eso involucraba al imperio, y el imperio no perdonaba eso. O sea, el imperio colectaba sus impuestos sí o sí. O sea, no había manera de esquivarlos. Entonces ellos vienen y dijeron, bueno, vamos a hacer una pregunta civil o política para que nos conteste eso. Entonces ellos dijeron, le vamos a preguntar si es lícito pagar los impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué formulan esta pregunta? Porque, hermano, del lado religioso, se estaba en contra del imperio, porque el imperio había impuesto un rey, o sea, un rey a la fuerza, o sea, los Herodes, ¿verdad? Los Herodes eran reyes, una línea de reyes Herodes, era una línea de 4 reyes, 4 generaciones, que los 4 habían sido reyes, y por eso se llamaban Herodes el tetrarca, porque era uno de los 4. Entonces el imperio romano vino, hermano, e impuso, bueno, este va a ser el rey que los va a gobernar a ustedes. Pero como religiosamente los judíos, hermano, ellos esperan que su rey sea alguien de los judíos. Y los Herodes no eran judíos, eran judíos mezclados con samaritanos. Entonces no los querían. Además que los consideraban como vendepatrias. Entonces, hermano, ellos no podían aceptar, hermano, no querían a los Herodes, aunque los Herodes, hermano, el imperio a través de los Herodes tenía una política de, hermano, de congraciarse con los judíos. Ya le mencioné, hermano, que a tal punto querían los Herodes congraciarse con los judíos, que, hermano, lo que hoy se conoce como famosamente el Muro de los Lamentos, fueron más que todo muros de retención que uno de los reyes Herodes, hermano, construyó para, hermano, ensanchar la planada del templo de los judíos mismos.
hermano, remodeló, se los hizo más grande, se los hizo bien bonitos para tenerlos contentos a ellos. Pero no era porque realmente quería agradarlos, sino que, hermano, porque quería asegurar, el gobierno quería asegurar su dinero. Y era para los reyes, hermano. Recuerde, ya dijimos que, hermano, hace unos días dijimos que para los reyes, hermano, el que una ciudad tuviese un templo, por así decirlo, una representación religiosa muy pomposa, era, hermano, sinónimo de poder. Era sinónimo de poder. Porque como los reyes gobernaban todo, entonces al tener, hermano, un fuerte religioso, fuerte, por así decirlo, haga redundancia, los reyes, hermano, eran considerados como más fuertes todavía. Entonces ese era el problema, de que ellos no aceptaban a nadie que no fuese judío, que fuese rey de ellos. Pero entonces estaba César como, bueno, primero era dentro del imperio romano, la máxima autoridad, hermano, era el emperador. Y aunque el nombre, el título de César, al principio era un nombre, pero después, hermano, se adoptó como un título. Entonces por eso que a veces oímos el César, porque es un título de emperador, el César. Entonces por eso se daban los nombres, César Augusto, o sea, el emperador Augusto, que eran emperadores del reino. Entonces, hermano, ellos imponían a los reyes, y en este caso los Herodes, la línea de los Herodes, habían sido puestos. Y de lo que es la vida del Señor Jesús, y entre la vida del Señor Jesús y los inicios de la iglesia, hermano, allá por donde el apóstol Pablo anduvo, hermano, ejerciendo su ministerio, hubieron, hermano, ese grupo de Herodes que vivieron. En el caso del que Herodes, que mató a los niños, hermano, menores de 2 años, se fue un Herodes, el Herodes el grande, como le llamaban. Y luego, hermano, el Herodes que va a juzgar al Señor Jesús es el hijo de Herodes el grande. Y el que juzga a Pablo, Herodes Agripa, es el hijo o el nieto de Herodes el grande. O sea que no es el mismo Herodes, como mucha gente a veces piensa, no es el mismo Herodes. Entonces, hermano, el pagarle el impuesto al rey Herodes era como estar reconociendo que ya para ellos, hermano, el rey, el Mesías prometido, ya se había perdido toda esperanza. Era como traicionar esa esperanza, hermano, esa profecía que habría de cumplirse en ellos. Entonces yo decía, bueno, si le pagan los impuestos, el judío que paga los impuestos a César, es porque no espera la venida del Mesías que Dios nos ha prometido. Entonces por eso agarraron al Señor, porque si el Señor decía hay que pagar los impuestos a César, ellos iban a decir, entonces este es un cobarde traidor que ha renunciado a nuestras promesas que Dios nos hizo, y se iba a echar al pueblo en contra. En cambio, si el Señor decía no hay que pagarle los impuestos al rey, al César, entonces se echaba en contra del imperio, porque el no pagar los impuestos, digo, hermano, era considerado un delito. Entonces, si decía que sí había que pagarle, traidor, vende patria. Si decía que no, subversivo, guerrillero, a la muerte. Entonces, ellos decían, cualquier respuesta que nos dé, sí o no, ahí lo vamos a agarrar. Ahí lo vamos a agarrar. Pero lo que le quiero decir es eso, hermano, mire cómo, hermano, los que eran enemigos, porque eran enemigos, los herodianos con los fariseos eran enemigos. Pero viendo que ellos no podían, hermano, los fariseos, vencer al Señor en nada, en alguna pregunta que le habían hecho, dijeron, unámonos. Miremos cómo a través de las leyes terrenales lo podemos agarrar. Unámonos con los herodianos. Miremos, aunque sea por esta vez, y miremos cómo hacemos, y ya pues habiendo hecho a un lado a Jesús, entonces ya arreglamos nuestras diferencias. Y los herodianos convienen. Y dice que les mandaron, dice entonces, fíjense, los fariseos eran los que querían capturar al Señor Jesús, pero ellos no van, o sea, los líderes no van, sino que dice que mandaron de ellos, dice, y les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. O sea, no mandaron a los maestros fariseos, mandaron a los estudiantes. Porque ellos, hermanos, no querían dar la cara.
Porque él decía, bueno, si nos mira, sabe que somos los fariseos, sabe que al hacerle una pregunta es porque lo queremos agarrar en algo. Porque el Señor ya sabía que cada vez que se le acercaban los fariseos era para hacerle unas preguntas, dice, para tentarle. Para tentarle. Entonces, hermano, así es el hombre, hermano. El hombre siempre quiere, hermano, cuestionar a Dios, ¿verdad? Quiere cuestionar a Dios. Cuando el hombre, hermano, no ama a Dios, cuando el hombre no ha nacido de nuevo, siempre quiere cuestionar a Dios. La cosa, hermano, es que a Dios nadie lo puede cuestionar. Hermano, ningún hombre, por sabio que sea, va a poder cuestionar a Dios. Pero viene el hombre, hermano, y a través de los seres humanos, hermano, que representamos el reino de Cristo aquí en la tierra, ellos quieren cuestionar a Dios y cuestionan todo. Cuestionan cosas, bueno, hay veces hasta preguntas, hermano, sin razón, ¿verdad? Hace la gente, con tal, hermano, de no dar su brazo a torcer de que necesitan de Dios. Y cuestionan, hermano, y juzgan, hermano, y critican las cosas de Dios, el evangelio, el comportamiento de ciertos cristianos. Cuestionan, hermano, y el por qué hay que dar dinero a la iglesia, y el por qué tanto dinero, y el por qué tengo que hacer esto, hermano. Lo cuestionan, pero no es porque realmente sean hombres y mujeres sabios, sino que porque todavía no se han convertido. Y como no se han convertido, hermano, siempre tienen un pero para no doblegarse a Dios. Siempre. Siempre, hermano. Y mira, hay hombres que leen la Biblia para atacar el evangelio. Mi hermano me comentaba, hermano, de un pastor, hermano. Un hombre que fue pastor, hermano, atacando el evangelio. Hablando de que los pastores somos un atajo de sinvergüenzas y ladrones, hermano, y todo lo que usted pueda imaginarse, hermano. Y él decía, yo lo sé porque yo fui pastor y yo fui un sinvergüenza también. Y así son todos, dijo. Fíjense, hermano. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el corazón no está convertido a Dios, hermano, el hombre ve todo lo malo para criticar las cosas de Dios, para no acercarse a Dios. Fíjese, está caliente, dice, ay, es que es muy caliente, cuando esté fresquito voy a ir, ¿verdad? Cuando hay frío, dice, ay, es que mucho frío, cuando se vaya el frío voy a ir a la iglesia. Dice, ¿a dónde están? Dicen, ah, es que muy lejos. Cuando se muevan más cerquita, voy a ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Y a qué horas es el culto, el servicio? A tales horas. Ah, muy tarde. Cuando lo hagan más temprano, voy a ir a la iglesia. Y si es muy temprano, ¿a qué horas es? Ah, muy temprano. Cuando lo hagan más tarde, voy a ir. Y así, hermano, usted puede imaginarse, o quizás usted hasta igualmente ha puesto alguna excusa para no buscar de Dios, pero así somos. Cuando no queremos, hermano, glorificar el nombre de Dios con nuestra vida, siempre, hermano, queremos estar criticando para tener un pretexto para no acercarnos a Dios. Siempre. Y estos, como no conocían de Dios, siempre tenían pretextos para hacer daño a las cosas de Dios. En este caso, al mismo Hijo de Dios. Porque no eran hijos de Dios. El Señor se lo dice claramente. Ustedes no conocen a Dios. Y ellos decían, no, ¿cómo que no? Somos hijos de Abraham. Somos hijos de la fe. Nuestro padre es Abraham. No, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, no hicieran lo que están haciendo. Eso, Abraham no lo hizo eso. Y ustedes lo están haciendo. Entonces, ve, hermano, cómo el hombre, hermano, usa de su astucia, usa de su inteligencia, hermano, para atacar a Dios. Y siempre, y hay veces hasta lo hacen así como con respeto. Dice, hermano, dice, yo tengo una inquietud, fíjese, hermano, yo tengo una inquietud, hermano. Pero en realidad lo que quieren es atacar el evangelio para tener un pretexto para no acercarse a Dios. Y dice que son inquietudes. Y cuentan, hermano, dice, no, es que fíjese que yo tuve una mala experiencia, no, es que fíjese que yo conocí a uno que era cristiano, no, mire que yo conocí a una que era cristiana, y comienzan a sacar, hermano, un montón de cosas que son ciertas, que han sucedido, pero porque han sucedido no quiere decir, hermano, que el evangelio es una farsa.
porque hay pastores ladrones, porque habemos pastores mentirosos, ladrones o qué sé yo, no quiere decir que todos los pastores somos mentirosos. No quiere decir, ¿verdad? Entonces, hermano, el hombre así es. Juzga con una sola medida a todos los hombres. Juzga con una sola medida el evangelio. Y entonces aquí, hermano, ellos se unieron y ellos dijeron, no vayamos nosotros. Porque acuérdense que los fariseos tenían una manera de vestir que los hacía diferentes. Porque ellos se vestían con flecos, filacterías, hermano. Y eso era como un reconocimiento que ellos eran maestros. Y entonces cuando ellos iban en la calle al ver los vestidos, decían, oh, maestro, porque les encantaba que les dijeran maestros. Entonces ellos dijeron, no vayamos nosotros, porque si vamos nos va a conocer. Mandemos a los aprendices, que vayan los aprendices. Entonces manda a los discípulos y dice, ustedes solo vayan, oigan y escuchen lo que se responde. Y de acuerdo a lo que responda, ya sabemos lo que va a responder. Sí o no, ya sabemos. Entonces, ahí lo vamos a agarrar. Pero lastimosamente, hermano, muchas veces el hombre se le olvida que con Dios no se puede, hermano. Aunque querramos, hermano, agarrar en algo, hermano, a Dios. Dios es perfecto. O sea, Dios no se equivoca, hermano. No hay palabra, hermano, que Dios no la haya inspirado, que esté mal escrita, hermano, o que tenga una enseñanza que contradiga otra enseñanza de Dios. No lo hay. Entonces, hermano, para nosotros como iglesia, hermano, es muy importante que nosotros entendamos eso. Fíjense. Eso, lo que vamos a oír es algo interesante. Porque muchas veces, como le digo, nosotros queremos que la gente cambie a la fuerza. Y queremos, hermano, hacer que la gente deje los vicios a la fuerza. Y el entrenador dice, hoy le voy a quitar la cerveza, que no se la toma, y se la tira. Pero hermano, ¿va realmente eso a hacer que un borracho deje de tomar? No. Te vas de la casa porque aquí no queremos marihuaneros. Bueno, está bien, si quiere echarlo, échelo por su seguridad. Pero ¿será que echando al marihuanero va a dejar de fumar marihuana? No. Aquí no queremos ladrones. Fuera los ladrones. ¿Será que echando al ladrón, a la ladrona de la casa, va a dejar de robar? No. No va a dejar de robar. Y muchas veces a gritos queremos, hermano, que la gente cambie y no se vista así y no se ponga eso y no hable eso que a Dios no le gusta y eso a Dios no le agrada. Entonces, hermano, a gritos, hermano, a regaños queremos que la gente deje las cosas malas y eso no, Dios no obra así. Dios no obra así. El darle a Dios o no darle a Dios, hermano, no lo podemos, hermano, no podemos doblarle el brazo a la gente, ¿verdad? Y bolsearlo y sacarle dinero. A ver, ladrón, dale a Dios y sacarle dinero. No, hermano, no podemos. O el servirle a Dios, hermano, no podemos. A ver, esos haraganes que no quieren servirle a Dios, de aquí en adelante le van a servir a Dios. No, porque el servicio es por amor. No es a la fuerza, es por amor. Todo lo que el cristiano hace de palabra y de verdad lo debe de hacer por amor, porque lo hace para Dios. Entonces ellos le estaban, hermano, preguntando algo así, que ellos le imponían a la gente. Yo le decía, no, si tú eres israelita, no tienes que pagar el tributo, no tienes que pagar tus taxis, tus impuestos, no los pagues, porque si lo haces, estás traicionando la religión. Y como le tenían miedo a los fariseos, pero venían los herodianos, los cobradores de impuestos. Decían, pues, si ustedes no le pagan los impuestos al César, ustedes son ladrones y entonces van a ir presos porque no pagar los impuestos es un delito. Entonces el pobre pueblo estaba amenazado religiosamente por un lado y amenazado, hermano, políticamente por otro lado. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Entonces dijeron, esto está fácil, dijeron, ya lo agarramos. Cualquier respuesta que nos dé, si nos dice sí, esto le vamos a traidor. Si nos dice no, entonces contrario, revolucionario, guerrillero, y se va para la cárcel y a matar. Si eso querían ellos. Pero como le digo, no contaban con la sabiduría
de Dios. Y entonces, pero mire, fíjese cómo es el hombre de hipócrita, hermano. ¿Cómo es el hombre de hipócrita? Que aunque no ama a Dios, con tal de hacerle daño a Dios y a sus intereses, hace que ama y que admira las cosas de Dios. ¿Sí? Es como mencionaba el hermano de ese hombre que fue pastor. Ese no ha conocido de Dios. Ese no ha conocido de Dios. El que hace cosas, hermano, que van contra la palabra de Dios, no ha conocido a Dios, como dice la palabra de Dios. El que hace lo bueno, el que es de Dios. Y el que hace lo malo, no es de Dios. No es de Dios. Pero entonces aquí, hermano, ellos llegan, hermano, y llegan en lugar de llegar con la intención que iban, o sea, de dañar, de aprenderlo, de tentarle. Ellos llegan con la cara, hermano, de inocencia. Llegan confesando, hermano, verdades de Dios. O sea, todas esas buenas cualidades de Dios. Mire, ellos llegan y le dice, Señor, le dice, maestro, versículo 16, parte media, dice, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjense, o sea, ellos llegan, hermano, admirándolo. Primero decirle maestro, hermano, esa era una adulación tremenda, porque maestros son los fariseos. Pero van y dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. O sea, en ti no hay mentira. En ti no hay mentira. Sabemos que tú eres, dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Sí? ¿Era cierto? Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, si usted se encuentra a alguien que es amante de la verdad, que enseña el camino de Dios con verdad, que conoce a los hombres aún en sus intenciones. O sea, el Señor, hermano, él no era quien, hermano, lo iban a engañar por la apariencia. Ellos mismos se lo están diciendo. Tú no te dejas llevar por las apariencias. Pero ellos estaban aparentando algo que no eran. Estaban diciendo algo que no creían, hermano. Porque si creían, ¿por qué no lo seguían? Si lo admiraban, ¿por qué no eran seguidores de él? ¿Por qué no eran seguidores de él? Si lo admiraban, si sabían que era un hombre que conocía al ser humano y que no había necesidad de nada porque él conoce a los hombres, ¿por qué entonces no le seguían? Sino que querían, hermano, hacerle daño. Entonces el Señor, desde que ellos llegan, el Señor sabe que van con malas intenciones. Por eso le digo, hermano, que a veces la gente, hermano, viene como hasta, voy a decir, adulando, ¿verdad? O sea, dice, qué bonito el mensaje, hermano, y qué bonita la enseñanza, hermano, y qué bonito cómo predica, hermano, y qué bueno, hermano, que el Señor nos habló, y esto y lo otro, pero por dentro dice, eso no me gustó, eso no me gusta a mí. Yo no quiero oír eso, yo quiero oír otra cosa. Eso no me gusta, que hablen de Dios, no me gusta. Ellos no les gustaba como el Señor enseñaba, no les gustaba. Pero llegan diciéndole, Señor, nos encanta cómo hablas. Nos encanta porque tú dices la verdad. Por eso nos gusta, porque tú dices la verdad, porque enseñas la verdad de Dios. Claro. O sea, esa era verdad y es verdad. Porque Dios, por eso siempre nos dice la verdad. Pero lastimosamente, no a todos nos gusta que nos digan la verdad. Nos gusta, como dicen, que nos endulcen el oído, ¿verdad? Ese hermano dice, quiero un consejo, hermano, pero ya van queriendo que les endulcen el oído.
¿Qué dice, hermano? Mire, tengo esta situación y ¿usted qué me dice, hermano? Y entonces quieren que les endulcen el oído. Y cuando no se los endulzan, entonces se molestan. Se molestan. Estos eran enemigos de Dios. Pero van confesando algo que ellos no creían, no querían oír, no querían aceptar. Pero dice, Señor, sabemos, entonces, por eso, porque eres un hombre sabio, porque hablas la palabra de Dios con verdad, por eso queremos hacerte una pregunta y sabemos que la vas a contestar. Dinos, pues, le dijeron, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Yo ya me los imagino ahí, ¿verdad? Así, ¿verdad? Viéndolo. Ahí va la pregunta, ahí va la pregunta. Ahí va, ya. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y ya ellos esperando ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el Señor, en lugar de responderles, se les queda viendo y les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué? O sea, los descubre. O sea, hipócritas les está diciendo porque no son lo que parecen. Porque el hipócrita muestra una cara, pero por dentro es otra. El hipócrita con la boca adula, pero su corazón está maquinando el mal. Está maquinando el mal. Está maquinando el mal. Como dice la palabra de Dios, no te metas con el hombre de malos pensamientos, con aquellos que se enseña con las manos y con los pies, porque maldad hay en su corazón. Maldad hay en su corazón. No te metas con ellos, porque están pensando el mal en todo tiempo. Están pensando el mal en todo tiempo. Entonces, por eso el Señor los conoce cuando llegan con esa actitud, con esa carita de yo no fui, de inocencia. Hermano, Dios ya sabe, hermano, el bandido que hay en nosotros, hermano. Ya sabe la bandida que hay en ustedes. Aunque vaya ahí con el velito y con la cabecita medio volteada así, aleluya, aleluya, hermano. Ay, hermano, qué lindo estuvo el mensaje, hermano. Me encanta, hermano, qué lindo. Me gusta que digan la verdad, hermano. Sí, me gusta, aleluya. Que muestren el camino de verdad como es, aleluya, qué lindo, hermano. Me gusta que Dios nos conoce por revés y por derecho, aleluya, qué lindo. Pero por dentro, ellos no creen eso, no lo aceptan. No aceptan que Dios les diga la verdad. Y entonces el Señor, cuando ellos le dicen eso, el Señor sabía que ellos no sentían, no estaban hablando sinceramente. El Señor sabía que no estaban hablando sinceramente. Y mi hermano, no sé si usted ha hablado alguna vez con alguien que usted sabe que le está mintiendo. Usted sabe que le está mintiendo. Pero usted ve que la persona habla con tanta convicción. Y yo dice, si yo no supiera que me está mintiendo, juraría que es verdad. Sí, hermano. Es que el hombre se hace tan experto, tan sabio para mentir. La mujer, ¿qué dice la mujer? Dice, saca unas palabras tan dulcitas, tan bonitas, que se meten como aceite de suavecito, dice. Pero ya cuando están adentro, dice, el resultado es como veneno de culebra. Así dice que son las palabras de la mujer mala, que habla cosas hermosas, que cuando le habla al oído al hombre, no, hombre, hermano, dice, ay, qué rico, mi amor, habla, dime más, dime más, dime más. Y él no se ha dado cuenta que lo que él siente que es la lengüita, es pues la lengua, pero de culebra que le está para hacerle daño. Sí, así como los leones, ¿verdad, hermano? Cuando se van a comer a subir primero, ay, cómo me quieres, ay, si hasta me lame, pero después van a dar el zarpazo, ¿verdad? La mordida. Así es, hermano. El hombre es igual, hermano.
El hombre dice, hay cosas, dice, que son ocultas, ¿verdad? Son ocultas a los hombres. Dice, el rastro del hombre sobre la mujer. Imagine cómo hace para comérsela sin que se den cuenta. Cosas que son, ¿por qué? Porque el hombre se hace tan sabio en el mal que maquina y maquina cómo va a ser el mal para que no se den cuenta. Fíjense cómo es el hombre. Pero lo bueno es que tenemos a un Dios en los cielos que sabe, hermano, cuando la calaña, ese tipo de ripio se nos acerca. Dios lo sabe. Pero a veces cuando estoy hablando del Señor, líbranos de hombres perversos y líbrame de mujeres malas. Yo le digo al Señor, porque ¿de qué sirve tener una mujer con cuerpo de Barbie, hermano, y hermosa y todo, y por dentro, hermano, tiene un corazón de alacrán, de culebra? ¿Saber qué, hermano? ¿Para qué? ¿O de qué sirve tener un hombre hermoso, guapo, con dinero y otro, hermano, si es el diablo mismo? ¿De qué sirve? Pura desgracia, ¿verdad? Pura desgracia. Pero como el Señor no se cuida de nadie, porque conoce los corazones y sabe que cuando venimos delante de Él y venimos adulando y venimos diciendo cosas que no sentimos, que no practicamos en verdad, Dios dice: hipócrita, me estás diciendo algo que no lo sientes, que no lo vives. Hipócritas, hipócritas, que quieren mostrar por fuera apariencia de piedad, pero son unos malvados diablos, demonios. Entonces cuando se les queda viendo y le dicen: ¿por qué me tentáis? Hipócritas. Y cuando el Señor le dice: hipócritas, que no nos mire la cara. Porque es lo que sucede. Un hermano pastor me decía: mire, hermano, nunca lo hago, nunca lo he hecho, no siento hacerlo, pero él me decía: cuando dudo que alguien me está diciendo la verdad, me le quedo viendo fijo a los ojos, me decía. Y si usted hace eso, usted va a ver que usted va a notar, porque se les baja la vista. Y así era. Y cuando me hablaba así y se me baja viendo los ojos, sí, a mí no me gustaba, ni a mí me gusta, a mí no me gusta ver a la gente a los ojos. A veces estoy viendo para otro lado y estoy hablando con la gente, no me gusta, porque no quiero que la gente sienta eso que me estoy llevando como de sabiondo y que como que lo quiero hipnotizar con mi vista. Ajá, hermano, no es eso, no es así. Pero en este caso, hermano, estar frente de Dios, hermano, frente a Dios, y tener, hermano, el atrevimiento de mentirle a Dios, hermano, sabiendo que Dios nos conoce al derecho y al revés, hermano. Que vengamos y: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que yo te amo más que a mi vida. Y Dios dice: hipócrita, mentiroso, no me amas. Es mentira que me amas más que a tu vida, pura mentira. El Señor sabe que no es cierto, hermano. Por eso dice la palabra de Dios: cuando estés delante de Dios, que sean pocas tus palabras, porque Dios ya sabe todo. Déjame decir: Señor, tú sabes que yo te amo, Señor. Tú sabes, Señor, que mi vida es tuya, Señor. Y el Señor dice: payaso, porque es mentira. Entonces llegaron con adulaciones y el Señor solo se les quedó viendo y les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahí se le vino su castillito, ¿verdad? Dios mío, ¿con qué nos va a salir? ¿Y hoy qué nos va a decir? Y viene eso y le dice, entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen? Bueno, primero le dijo: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces, ¿por qué el Señor preguntó por la moneda del tributo? Porque el denario romano, había denario romano y denario judío, además de la moneda que circulaba en el templo. Acuérdense que ellos habían formado una moneda
que solo podía circular en el templo. Entonces, cuando era de pagar los impuestos al imperio, el imperio requería que se le pagara en denarios romanos. Es como que usted quiera pagar sus impuestos con quetzales, que le van a hacer caso aquí. ¿Ah? O con pesos mexicanos que están más devaluados. A ver, voy a pagar mis impuestos, 500, va, 500 pesos, estos son los taxis que voy a pagar. Pesos, va, ese al diablo. Entonces el imperio hizo, aquí denarios y judíos, no, denarios romanos. Entonces por eso el Señor dijo, tráiganme la moneda del tributo. Entonces en el denario romano estaba la esfinge del emperador César. Y al otro lado estaba no es el título, pero algo que reza que dice que el César es Dios. Usted puede comprar un denario romano si quiere, vaya por allá por Europa, vaya por los museos, y ahí hay denarios romanos originales. Claro, un denario vale $2,000, si lo quiere comprar puede comprarlo, pero eso vale. Pero hay. Entonces en el lado reverso de la cara del César, ahí decía, el César es Dios. Porque para los romanos todos los emperadores eran Dios. ¿No? Entonces viene el Señor y dice, enséñeme la moneda del tributo. Ya todos bolseándose. No, yo solo peso mexicano, yo quetzales, y yo solo colones. No, denarios, dijo el Señor, denarios romanos. Ya, aquí hay uno, aquí hay uno. Díganme, ¿de quién es la imagen? Y dijeron, pues de César. Cabal. Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Me entiendes? O sea, ni por una ni por otra les habló el Señor. ¿Sí? Entonces, hermano, hacía manera de consejo. Si usted trabaja aquí en los Estados Unidos, pague sus impuestos. Pague sus impuestos, porque si un día que Dios permita y salga una enmienda migratoria, lo primero que los americanos piden es que usted haya pagado sus impuestos. ¿Que usted los haya pagado? Hay gente que dice, no, hermano, es que yo no pago mis impuestos porque fíjese que a veces me toca pagar y no sé qué. Pero mire, sea como sea, hermano, yo el consejo ese le doy, pague sus impuestos. Porque no sabemos qué va a ser de nosotros en el futuro. Entonces, si nosotros pagamos los impuestos, cuando ya, si Dios quiere que el tiempo pase y logremos retirarnos, ese dinero que usted ha estado pagando por años con sus taxis, el gobierno, alguna parte de eso se lo devuelve. Entonces, eso es por seguro. O sea, si usted cada año le devuelven dinero, usted ve que ellos cumplen su palabra. O sea, el gobierno cumple. No, a esta persona hay que devolverle este dinerito, es de él, es de ella, tome, llévese. Y cuando se retira la persona, a usted le tocan tanto, así que este es suyo, tome, agarre. O sea, el hombre, si el hombre mismo, hermano, cumple su palabra de dar, entonces nosotros también, hermano, tenemos como hijos de Dios, hermano, tomar esa palabra del Señor Jesús. ¿Cuántos pagan los impuestos? Así, no conteste, pero ¿cuántos pagan? Ya contestó, amén. Pero y ahora, ¿y la otra que dijo el Señor? Y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces decimos los aviones, dice, ¿cómo que lo mío es mío? ¿Cómo que le tengo que dar a Dios lo que es de Dios? Lo mío es mío. Lastimosamente, los que ignoran la palabra de Dios, ignoran que Dios, hermano, pide que nosotros le demos a Dios parte de eso que Él nos da. Parte de eso que Él nos da. Entonces, lo que son los diezmos y lo que es ofrenda voluntaria, hermano, no es obligación, porque como iglesia no se hace obligación,
Pero el cristiano que conoce la palabra de Dios y ama a Dios, sabe que tiene que darle a Dios sus diezmos. Lo sabe, no hay necesidad que se lo digan, porque ya lo aprendió en la palabra. Porque si el Señor dijo, miren, denle a Dios, denle a César lo que es de César. Si tienen que pagar impuestos, paguen los impuestos a César. Pero también acuérdense que a Dios hay que honrarlo. Así que denle a Dios también lo que es de Dios, porque Dios tiene mucho, o nosotros tenemos mucho que le pertenece a Dios. Entonces, hermano, el Señor, como le digo, Él no quería imponer. Los fariseos sí querían imponer. Y no, si dan los impuestos al César, no son judíos, son traidores, no lo hagan. Y excomulgaban a la gente. Como digo, hay gente que quiere que otra gente cambie. Yo conozco un hermano que él, cuando llegaba a visitar las casas, lo primero que hacía, la gente tenía cuadros católicos. Llegaba y era lo primero que hacía, miraba imagen y lo primero que hacía, hermano, eso es del diablo, bote eso, que eso y lo agarraba y ya va a botarlo, bótelo. ¿Me imagino? A la fuerza queremos que la gente, hermano, deje lo que a Dios no le agrada cuando no es así, hermano. Si queremos que la gente, hermano, queme sus ídolos o lo que sea, que lo hagan ellos. ¿Cómo lo van a hacer? Cuando se conviertan a Dios. Cuando se conviertan a Dios. Yo conozco hermanos que cuando se han convertido han hecho quemazón, hermano, de música, de un montón de cosas, que tiran su ropa, hermano, esa ropa que usaban y ya esto ya no lo ocupo, hermano, y lo tiran, pero sale de ellos, nadie les dice. Imagínense que yo le dijera, a ver, hermano, sé que todos los hermanos y hermanas, a ver, usted, si usted tiene esto, tráigalo y hoy se lo vamos a quitar a la fuerza. A la fuerza no. Primero hay que darles el evangelio para que se conviertan, y una vez convertidos, entonces que Dios, hermano, les toque el corazón para que lo hagan. Fíjese que allá con eso termino, pero allá por los años, cuando la reforma, hermano, cristiana, donde Zwinglio, Martín Lutero, todos esos hombres de Dios que fueron, hermano, pilares en la reforma, para ese tiempo se levantó un grupo de cristianos, que se armaron, hermano, con martillos, con palos, hierros, y entonces asaltaban las catedrales católicos romanas, las asaltaban, y comenzaban a quebrar las imágenes y lo hacían pedazos, hermano. Cristianos. Y entonces los reformadores dijeron, no, hermanos, no es la manera de derrotar la idolatría. Si queremos derrotar la idolatría, prediquemos a Cristo. No seamos nosotros los que queramos destruir las imágenes de los hombres o sacarle del corazón una creencia religiosa. Que se la saque Dios con el evangelio. Que se la saque Dios con el evangelio. Queremos que la gente cambie. Dice, hermano, mire usted, no le da vergüenza, ya 5 años y no cambia. La gente se siente mal. No, yo no voy a la iglesia porque cada vez que voy está una hermana ahí que como me dice cosas. Hermano, mire usted, ya debería de servir ya, varón, no le da vergüenza, hermano. No, hermano, dejémoslo. Porque el servicio debe de brotar del corazón. No seamos como los iconoclastas, ahí se llamaban ese grupo que le digo de cristianos. Icono es la palabra, pero completa es iconoclastas. Y era ese grupo que le digo, de que, hermano, estaban armados y no podían ver una catedral católica romana porque allá a botar todos los ídolos. Imagínense. No podemos, hermano, hacer cambiar a la gente a la fuerza. No. Tenemos que orar a Dios para que Dios cambie los corazones. Que cuando vengamos, aunque sean pocas nuestras palabras, sean sinceras y no hipócritas. Que seamos sinceros y no hipócritas. Porque Dios, que lo sabe todo, sabe que estamos hablando algo con sinceridad o sin sinceridad. Amén, hermanos. Así es que no tentemos a Dios. No tentemos a Dios, porque nunca le vamos a ganar. Mejor humillémonos,
Mejor aceptemos la palabra, dobleguemos nuestro ser a Dios y Dios nos bendecirá. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor del cielo, por ser tan buenos con nosotros. Gracias, Señor del cielo, porque, Señor, nos